Bien. Salomo, Durut, Behameki, Dobore, Sohandronidorim, Dar Moaseseye, Farhangie, Sabone Forsi. Saludos a todos. Nuevamente, sean todos ustedes muy bienvenidos al Instituto Salman Farsi. En el día de hoy tenemos la segunda entrega de la gran conferencia sobre germanística, en este caso sobre literatura germánica de el profesor Enrique Bernardes Sanchís, a quien le agradecemos la deferencia de habernos aceptado esta invitación al Instituto Salman Farsi. Estamos grabando en este momento. Les rogamos a todos que tengan los micrófonos apagados, tengan en cuenta que habrá un ciclo de preguntas y respuestas y sepan que es un honor, una bendición, una alegría enorme la presencia de todos ustedes. Téngase en cuenta también que a partir del día 4 de noviembre de 2024 comienza nuestro primer curso en el Instituto Salman Farsi de lengua árabe clásica, ¿m? Brindado por el profesor argentino Muammer Al-Muhajir, quien hoy está presente en esta conferencia. Le agradecemos tanto a él como a todos la presencia en el día de hoy. Y están todos cordialmente invitados a formar parte de ese curso que es arancelado, que al igual que los cursos de persa moderno, de persa antiguo y de avéstico, estos últimos dos a cargo del profesor español Gonzalo Alonso Rodríguez de Segovia, tienen todos una calidad muy alta, es realmente muy bueno lo que le podemos ofrecer y tengas en cuenta de que es un curso de árabe clásico desde la lingüística comparativa, es decir, no solamente va a tener conocimientos técnicos sobre la lengua árabe, sino también conocimientos científicos sobre la misma, lo cual esto es un valor agregado y una distinción que brindamos exclusivamente del Instituto Salman Farsi. Sin más, que disfruten de estas horas de conocimiento puro a cargo del señor Enrique. Muchísimas gracias. TAC, como creo que se dice en Dinamarca y Eso. Suecia, que bueno, no es mi fuerte las lenguas nórdicas, pero alguna que otra cosa hemos escuchado. Estimado Enrique, no sé si Gonzalo tienes algún comentario o comenzamos con la conferencia. Bien, no, primero dar las gracias, que me alegra mucho estar aquí otra vez en Buenos Aires, en el aire, pero bueno. Y hoy voy a hablar de literatura antigua, por así llamarla, y medieval del, del mundo nórdico. Esta es un tema que se estudia muchísimo, sobre todo algunos aspectos, la poesía épica y las sagas, sobre todo las sagas. Uno de los libros que recomendé el día pasado, la introducción a la que llama Lengua Vikinga 1, pues las lecciones tienen fragmentos de textos de las sagas, con lo cual ese libro permite aprender sin mucha complicación a leer sagas, que no es una cosa excesivamente difícil, porque tienen un vocabulario relativamente reducido, aunque culturalmente se nos alejan bastante. Pero bueno, yo voy a hablar desde el principio de la literatura nórdica hasta llegar a las sagas, que es la última parte de lo medieval, ¿no? Las sagas y todo lo que tenemos allí. La parte que nos interesaría más, que es la poesía no ya nórdica, sino germánica, precristiana, pues se nos conserva, como se dice a veces, de aquella manera. Esto es mal, porque no había una forma de escribir los textos poéticos o los textos de cualquier clase habitual, porque las runas, que era lo único que había, se utilizaban
para fines muy específicos, no eran letras que sirvieran para hacer todo lo que uno quisiera y en cualquier condición, y aunque mucho más tarde se hacen un par de manuscritos rúnicos, pero no tiene nada que ver con esta primera fase. En algunas inscripciones rúnicas, algunas de las más antiguas, las runas probablemente empezaron a utilizarse en los siglos I o II. Tenemos algunas cosas, pero no en nórdico, de esos tiempos, en gótico y germánico occidental, no occidental, pero son cosas que consisten en un par de palabras o en una sola palabra y que no sabemos lo que quiere decir. Cuando encontramos una runa, una inscripción donde lo único que pone es Alu, lo único que sabemos de Alu es que es el antecedente del nórdico öl, del nórdico moderno, que básicamente es cerveza. Pero claro, no tiene mucho sentido esa lectura, con lo cual se piensa que a lo mejor es una cuestión mágica. Pero bueno, el imaginar es bastante barato. He traído aquí dos inscripciones. A esas podemos añadir tres inscripciones. En la tercera podemos, ya lo vimos al hablar de la lengua y vimos, pero aquí ya vamos a ver este poema como tal poema. No siempre es fácil en la poesía germánica identificar claramente lo que es un poema y lo que no. Por ejemplo, aquí tenemos primero una piedra de Ainan muy antigua, del siglo IV, que dice que está ek go, es que no se lee perfectamente en la piedra, pero se supone que está ahí. Ek godagastis runofaigido. Yo he godagastis, o bien el huésped de los dioses, pinté faigido runas. Aquí no hay ningún asomo de poesía ni nada por el estilo, es una fórmula bastante habitual. Vimos el otro día el cuerno de Galehus, que es muy parecido, Ejeuagastis holtias hornatahuido. Aquí es singular, horna, mientras que este runo es plural. Yo, Ejeuagastis de Holt, tallé el cuerno, o yo, el huésped de lo oculto, el que vive en el túmulo o en la elevación, tallé el cuerno. Esto es un verso realmente, es un verso. Ejeuagastis hornatavido. Encaja perfectamente en la definición, pero también puede ser una casualidad, porque lo que está diciendo es que hornatavido, igual que en el anterior, runa faigido, porque las runas se esculpían y luego se pintaban de color. Y aquí, como es un objeto metálico, pues simplemente lo talló. Y los nombres, Geogastis, Holtigas, porque Holtigas también puede ser el hijo de Holt o el de la familia Holt, como los nombres en la parte masculina fundamentalmente solían todos aliterar, todos empezaban con la misma consonante, pues es normal que si este es el hijo y este es el padre, empiecen por H. O sea que si esto parece totalmente un verso, pero puede ser una casualidad. Es eso que decimos de vez en cuando, de sin haberlo preparado me ha salido un pareado, porque es una forma normal de hablar. Sí es claramente poesía, esto de la piedra de Rock, que ya vimos el otro día, muy por encima, claro, porque aquí no se trata de nombres, simplemente aquí abajo está la traducción, pero tenemos Retsiaurig Hudmode, Stillisflutna, Strand du Reismarar.
Seternugaro aguta sinum, scialdium fatlar scafe merenca. La literación muy claramente marcada es esto que he puesto en negrita y subrayada. Esas son las consonantes o grupos de consonantes ST que aliteran la G, Garo, Guta, Scialdi, Scati. No solamente es eso, sino que en la poesía posterior los grupos ST y SK solo aliteran con grupos iguales, ST o SK. No podíamos decir Scialdi Flutna, Strandu, porque entonces no hay aliteración. Esto es un poema muy sencillo, probablemente de algún parte de algún texto mucho mayor, en el que solamente está incluido pues esto de aquí, pero no tiene especial complejidad. Ahora enseguida vamos a eso. Es interesante que estas primeras inscripciones, las primeras largas, proceden de Suecia o alguna de Dinamarca, como la de Jelling, y son en consecuencia en nórdico oriental. El nórdico oriental, con la llegada del cristianismo, va a dejar de escribirse. Sigue haciendo, sobre todo en Suecia, piedras rúnicas, pero no se va a empezar a escribir en papel o en, bueno, en pergamino, a diferencia de lo que sucede en nórdico occidental, especialísimamente en islandés, que parece que se convirtieron en los expertos en literatura antigua y después en literatura moderna, y así todo el tiempo. Lo primero que hay y que nos puede llevar, nos puede dar una idea de cómo es la poesía más antigua, es la Edda. No se sabe lo que quiere decir Edda, a veces se dice que es la abuela, pero no tiene sentido. ¿La abuela de qué? Se ha pensado que puede ser una forma desviada de un sitio donde Snorri Sturluson estuvo viviendo, Oddi, pero de Edda Oddi no está claro el de Oddi. O sea que no sabemos lo que quiere decir Edda. Tampoco es un nombre muy antiguo, es un nombre que en el siglo XIII se da a una colección de poemas bastante extensa. En la Edda lo que tenemos es poemas en metros antiguos, como ese que hemos visto en la piedra de Rök. Algunos de ellos pueden remontarse a las épocas de las migraciones, sobre los que tratan de Atila, por ejemplo, de los de reyes godos o de jefes godos, de el enfrentamiento de los germanos con los romanos en la que dieron lugar a una famosísima batalla en la que tres legiones romanas fueron destruidas y que se dice una idea que se ha extendido mucho en los últimos tiempos, como se encontraron sacrificios de armas romanas y de muchos objetos valiosos en agradecimiento a los dioses por la victoria en esa La, zona. la batalla del bosque de Teutoburgo, La en el batalla, 9 del bosque de Teutoburgo, discúlpeme, eso sí, es, la batalla del bosque de Teutoburgo. exactamente. La peor derrota del ejército romano en todo Occidente. Sí, sí, sí. Fue ¿Mm? una locura. Y los primeros romanos que llegaron después de la batalla se encontraron a media legión colgados de los árboles. Sí. O sea que todo esto puede tener que ver con el mito de Sigfrido o Sigurd, con el dragón. Se dice, ¿y si en vez del dragón pensamos en un águila? El águila de las legiones romanas. Con lo cual hay posiblemente una simbiosis muy antigua que, claro, llega ya deformada, transformada, hasta la época nórdica en que se escriben, se pone por escrito en Islandia. Se recogieron entonces en el siglo XIII, en ese libro que se suele llamar la Edda Poética o Edda Mayor,
Hay además un libro que se llama Edda, que se suele llamar menor, esa idea de que si está en verso es mayor y si está en prosa es menor, que escribió Snorri Sturluson como una introducción bastante desarrollada a todo lo que necesitaba alguien para leer o escribir poesía a estilo antiguo, pero no solamente de este tipo. Hay otros muchos sitios donde hay poemas que llamamos édicos. Por ejemplo, se habla de Sigfrido extensamente en la saga de los Volsungos y aparecen allí muchos versos, algunos coincidentes con otros que tenemos en la Edda Mayor. Uno de los textos más conocidos de esta Edda Mayor es la Veluspa. Estoy procurando hacer la pronunciación reconstruida para el islandés de la época, pero hago unas mezclas peculiares, que en el islandés moderno es Völuspá y en el antiguo es Völuspá. Así que hacemos lo que podemos. Aquí esto es un poema que trata de los orígenes del universo, de los dioses, de los seres humanos y de todo, a partir de lo que yo prefiero traducir como etón, se suele decir un gigante, la palabra Jötun, porque sí, este es grande, pero los tamaños son secundarios. Esto, la traducción es fácil. En tiempos antiguos, fue en tiempos antiguos cuando vivía Ymir, no había arena, ni mar, ni saladas olas, tierra no había en ningún sitio, ni la bóveda del cielo, abierto estaba el gran abismo y hierba en ningún sitio. Esto tiene interés porque hay un poema alemán antiguo donde se reconoce también este principio. O sea que esto es mucho más antiguo que lo específicamente nórdico y no solamente nórdico. Y esto he marcado las aliteraciones, como se ve, las vocales aliteran entre sí, y esto se puede poner así en versos cortos o en versos largos. De manera que Arvaral Tazaermurpekzi podía ser un solo verso. Tiene que haber cuatro acentos principales, ar, alta, Murpekzi, pero este último es más bajo. Eso probablemente tenía un sentido en la música, porque esto se cantaba. Se conserva incluso una melodía del siglo XVIII en Islandia que se recogió donde gente cantaba esto con un tipo de melodía. Alta, far, esquivar, luego hay un grupo, Secuencia, que ha intentado reconstruir cómo sería realmente la música de los poemas de la Edda y se puede encontrar en dos CDs, uno sobre los temas mitológicos y otro sobre los temas heroicos. O sea que esto estaba unido a la música y posiblemente el ritmo, la organización tenía que ver con la música misma. Este es un poema bellísimo en el que una valva, esto es una adivina, se suele decir, explica cuál es el origen de todas las cosas. Yo algunas veces he ido más lejos, aunque cuando iba yo en ese sentido y lo explicaba en clase, no lo quise publicar porque por entonces, si uno decía que la Voluspa podía ser un poema de una mujer, pues me habrían asesinado vestidos de vikingos, porque no podía ser que iba a ser una mujer en ese mundo vikingo. Ahora veremos que muchas cosas. Esto es entonces un ejemplo de cómo es la Voluspa. Hay muchísimos tipos de
bueno, muchísimos no, varios tipos de verso, que ahora veremos simplemente la denominación, pero vamos a ver un poco de qué tratan los poemas de la Edda. Se suelen dividir en poemas mitológicos y en poemas heroicos, aunque la distinción es muchas veces poco clara, porque como sucede en la poesía griega, los dioses están metiendo baza por todos lados, los humanos están pidiendo a los dioses que venga usted por aquí a ver que me solucione estos problemas y tal, ¿no? O sea que hay mucho, y luego personajes transmisores, como las famosas valquirias, que la palabra valquiria significa la que elige los muertos en combate. En una batalla no se debía mirar hacia el cielo porque entonces la valquiria te veía la cara y decía, ese me gusta, y entonces se encargaba de que te mataran. Bien, poemas mitológicos que van de dioses, sus enfrentamientos con netones o gigantes y sus relaciones con tuergos, que es la palabra nórdica tverk, que se suele decir que son los enanos, los gnomos, pero los tuergos no son necesariamente pequeños, con lo cual llamarlos enanos, si normalmente eran de tamaño humano, pues no tiene mucho sentido. Hay poemas que tratan de sabiduría ancestral, explican el origen de las runas, explican de qué van las runas, de los mundos diversos que ha habido antes del mundo en el que se están, de la poesía, del mundo real. Los orígenes de la poesía tienen mucho que ver con el dios Odín y el final del universo de esos dioses. Normalmente se dice el ocaso, el crepúsculo de los dioses. No, esto quiere, es curioso porque, bueno, según se parta esta palabra, Ragnar, Ökr, el crepúsculo de los dioses, o Ragnarök, el destino de los dioses. Se suele decir que todos los dioses perecen, todos los humanos perecen y el mundo perece, vencido por los monstruos y demás. En realidad no es así, porque los dioses que probablemente eran los más antiguos, como Freya, su hermano Freyr y algunos más, no participan en la lucha, con lo cual tampoco mueren, no se ven afectados ni hay ningún monstruo que esté dedicado a matar el lobo Fenrir, por ejemplo, pues puede matar a Odín, pero no va a poder matar a Freya. Claro, esos eran los dioses no guerreros, sino los que se encargaban de la prosperidad, las cosechas, etcétera. Que no podemos olvidar que en época vikinga, y estos poemas, muchos son de época vikinga, o se mantenían en esa época, no se vivía solo de la guerra. De vez en cuando se vivía de la guerra, si acaso en verano, pero en invierno no se podía salir y se dedicaban sobre todo al ganado y a cultivar algunas cosas que se podían cultivar. Y hablan de seres que no son ni humanos ni vikingos, etones, tuergos, ogros, gigantes, son categorías distintas a las de los etones, valquirias, nornas, etcétera. Hay muchísimas figuras no humanas ni divinas que están ahí. Luego, la distinción entre los etones, los ogros y gigantes, sí, pero entre etones y dioses tampoco es tan marcada, porque no es tan raro que un dios se empareje con una etona, con lo que ahora llamaríamos una mujer troll. O sea que los poemas mitológicos son una lectura apasionante porque nos dan una mitología que en buena parte está conservada de cómo era originalmente en estos poemas, una parte es posterior, pero
nos indican cómo sería realmente la mitología original. Los poemas heroicos, en cambio, van de una serie de linajes y hay personajes que todos se unen por su relación directa con los jefes, digamos, del linaje. Hay varios sobre Helgi, todos los poemas sobre Helgi son exclusivamente nórdicos, los de los Nibelungos, Niblung, que ahí está Sigfrido, que esos son antiquísimos. Ya he dicho que probablemente son la versión poetizada, legendarizada, mitologizada de la batalla de Teutoburgo, con muchas modificaciones a lo largo de la historia que van dando lugar pues, a cosas tan distintas como el Hildebrandslied, el primer poema en lengua alemana, que va del combate de un padre y un hijo. El padre está con los germanos, con los godos, y el hijo está con Atila, y los hunos, al revés, nunca me acuerdo. Y que tiene una extensión muy grande porque aparece por muchos sitios y además se combina esto con esa historia con algunas figuras míticas indoeuropeas que están por otros sitios. Eso lo estudió muy bien Dumézil. Luego tenemos la de Jormund Rex, Godor Manarico, del siglo VI, que también va en esta dirección, que es germánico común y que tiene mucho que ver con algunas leyendas y mitos, por ejemplo, en Oriente Medio, en la zona de los Balcanes y más allá, ¿no? Pero claro, no puedo ir explicando de qué va toda cosa, porque simplemente con lo de Jormund nos podíamos pasar toda la hora y lo que añadamos. Bueno, aquí tenemos más características, digamos, una especie de resumen de lo que es la poesía épica. Entonces, hay que advertir que el llamado diccionario de la llamada Real Academia Española de la Lengua, esa en la que la palabra papa está indicada como verpa papa, porque papapa ya sabemos que es mucho más antiguo que papa, y a fin de cuentas en América había papas porque las trajeron de España. Eso es la mente de la RAE. Entonces la RAE en todas estas cosas utiliza unas definiciones de una enciclopedia, la primera que se hace en español, que se publica en Francia, pero por autores españoles, y ya esas definiciones estaban anticuadas en 1890, que es cuando se publica, y la RAE no ha querido modificarlas porque, claro, ellos, los miembros de la RAE en su mayoría, decían, hombre, si esto es la enciclopedia que leía yo de pequeño, que mentalmente muchos andan por el siglo XIX, XVIII, XV, XIV, por ahí, ¿no? Bien, ya he dicho los temas mitológicos y los de tema heroico, varios tipos de metro, por ejemplo, el Form es el Slack, que es el metro antiguo, la forma antigua de componer, es lo que quiere decir Form el Slack, que suelen ser estrofas de 4 versos. El Galdralag está especializado para poemas de tipo más de magia y cosas de estas, y es frecuente que tengan 2 versos largos y un verso corto. Perdón, a estas horas, que es muy distinto y la sonoridad también es muy distinta.
Y la idea es la de los cuatro sílabas en un verso largo, dos en el verso corto, y que solo hay, cuando tenemos cuatro acentos, pues tenemos tres, tres sílabas acentuadas, principales con aliteración, y una sin aliteración, o bien una aliterante, otra no, una sí, otra no, según veamos en medios versos o versos cortos. Esto está muy regulada, esta poesía, también en las formas de expresión. Hay muchos aspectos en que se trata de una poesía con una larga historia que no es exclusivamente nórdica. Si vamos a la poesía anglosajona, encontramos en Gardagum. Tenemos la misma función de cuatro sílabas con el reparto de las sílabas aliterantes, aunque los ingleses a veces añadían una aliteración en la última estrofa. Y lo mismo en alemán. Ikke gehorte dat zeggen dat ik goed het doen en een Hildebrand und die Hadebrand. Vaya, es que aquí con la humedad que llevamos de estos días y el fresquito que uno sale, luego llegamos a 25 grados a lo mejor, pero por la mañana estamos a 13. Bueno, las edas en las que hay además poemas que están fuera de de los dos volúmenes, del volumen de poemas llamado Edda propiamente, como los poemas homéricos griegos, que son poemas que tienen que ver con los grandes poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea, pero que tienen una vida independiente de ellos. Pues aquí sucede algo parecido. Bien, luego tenemos a los escaldas o escaldos. En español, el que empezó a hablar de escaldo era Borges, a quien no le gustaban los escaldos porque era una poesía extraordinariamente complicada. Y las Kenninger, las metáforas compuestas, para él eran una auténtica exageración. La RAE ha conseguido hacer una definición de escalda que merecería una estatua, gran monumento a la estupidez, a la estupidez suprema. Antiguo poeta escandinavo, no es escandinavo porque no hay ni finlandeses, ni daneses, ni suecos, y noruegos pocos. Autor de sagas, o no era autor de ninguna saga, y tampoco era autor de los cantos heroicos. No tiene nada que ver con los cantos heroicos, o sea, yo no sé cómo en tan pocas palabras han podido decir tantas tonterías. Para que se vea que no todas las academias son iguales, he puesto aquí la, la versión en el diccionario de la Academia Francesa, que es perfectamente comprensible, poesía que se desarrolló primero oralmente y después por escrito en Noruega e Islandia, los siglos IX al XII, que tenía como tema principal las hazañas de los príncipes, pero no siempre, porque hay poesía escáldica amorosa y que se caracterizaba por una gran diversidad formal. En la poesía escáldica las personas o las cosas no se designan por su nombre, sino por un sinónimo o un kenning, ¿no? Lo que se dice, en vez de hablar del
el barco, pues se puede decir el corcel de las ondas, o sea, de las olas del mar, haciendo la tierra, el mar, el barco que va por el mar, el caballo que va por tierra, ¿no? Y así hasta Kenninger extraordinariamente complejo. Ya se llegaba a unos extremos exagerados, como decía Borges, en los que no está muy claro cómo los entendían. No tenemos muy claro, es habitual que en las ediciones de sagas, por ejemplo, en los que aparecen bastantes eh, poemas escáldicos, se dé el poema escáldico una versión en, en prosa, sí, digamos, en prosa con sintaxis normal, porque la sintaxis se descabalga por completo, y además explicando lo que quiere decir cada una de esas Kenninger, de esas metáforas extrañas que ahora veremos alguna. ¿De dónde viene la poesía de los escaldas? A veces se dice que puede haber un origen o una influencia en la más antigua poesía cortesana irlandesa. Los vikingos, digamos, noruegos o islandeses, estuvieron mucho tiempo en contacto con los irlandeses y con los escoceses. No fue un contacto siempre muy amable, pero a veces no estaban en guerra y colaboraban unos con otros. Y buena parte de las mujeres islandesas procedían, al menos en parte, de mujeres irlandesas o escocesas esclavizadas, llevadas a Islandia, liberadas y que vivían allí con sus señores. Bien, aquí tenemos un principio de un poema eh, de los más antiguos, que como dice aquí, verso silábico aliterativo de forma lírica y contenido heroico que alaba a hombres famosos o lamenta la muerte de un héroe y que se introduce en las sagas irlandesas del periodo moderno. Esto sirve exactamente igual para la poesía escáldica. La encontramos empotrada en las sagas. La mayor parte de la poesía escáldica que conocemos está en las sagas y no en libros de poesía por ahí, que no existían. Aquí esto tiene la ventaja de que es irlandés antiguo, que todavía tenía un sistema ortográfico que permitía leerlo. El irlandés moderno tiene una serie de normas de cómo se debe leer lo que está escrito, pero digamos hay 120 normas y 650 excepciones, o sea que uno hace lo que puede, que es encomendarse a algún santo. Pero bueno, aquí vemos Fogur Gehe Frifet, cuatro acentos, Fogur Gehe Frifet, perdón, Fogur Gie, Gise, Fogur Gise Frifet, Fleskach, Forglas Neol. Eso se parece todavía más al metro nórdico porque la última no tiene esa literación, pero aquí sí que lo tiene. Esa aba, esnat ala, aliterando las vocales. Alan Kell. O sea, claramente esto lingüísticamente no tiene mucho que ver con el nórdico, seguramente es, nórdicos que vivían allí y que comerciaban con los irlandeses aprenderían gaélico, y si no, pues había intérpretes y gaélicos que aprendían nórdico. Como había matrimonios comunes, pues ya mixtos.
pues no hay problema. Y aquí se ve, esto es más bien, parece un haiku japonés, con una serie de datos de cosas concretas que eso no aparece en las poesías escáldica. Pero nada, he querido poner esto porque siempre vamos, siempre, muy frecuentemente se habla del papel de la poesía irlandesa, pero nunca se pone un ejemplo ni se explica por qué. La poesía más propiamente em, cortesana es también muy compleja sintácticamente. Las cosas no están donde tienen que estar, sino donde las coloca el poeta. Aquí no, esto se parece todavía más a los poemas de la ETA. Pero bueno, aquí tenemos un enlace de la poesía nórdica que tiene la herencia germánica con la poesía irlandesa que se juntan y se produce una influencia de lo irlandés en lo nórdico. Y eso va a ser lo que tenemos en la poesía escáldica. El primer escaldo o escalda dice, ¿por qué escaldo o escalda? Yo siempre digo escalda. La palabra scald, que al principio era scald con vocal breve, luego al final de la Edad Media pasa a ser scald con vocal largo, es de género neutro. No es ni masculino ni femenino, pero en español parece que tiene que ser masculina. Así que este es el primer escándalo, no, perdón. Sí hubo escándalo con Bragi Watson porque su poesía no era muy aceptada al principio. Bragi Boddason, o sea, hijo de Boddi, que a veces se duda de si realmente existió y sus poemas están escritos por poetas posteriores, puestos en sus labios para indicar lo importante que fue, o bien y entonces era solo una figura mitológica, o como parecen creer algunos, sí que existió como poeta. Hay demasiadas referencias a Bragi y su poesía como para no creerlo. Y aquí tenemos un ejemplo suyo. Ya no he señalado las cosas, pero se encuentran fácil, van de dos en dos los versos. Si hacemos uno, juntamos los dos, Skald Kallamik, Skapsmith, pues ya tenemos un verso largo, pero si no tenemos dos cortos. Skald Kallamik, Skapsmith, como se ve, SK, Veders, esta no litera. Kauts Giavrot, Krep Ohnepan, Yks Albera, Óskapmóða, Hagsmith Bragar, hvað skal nema það? Hagsmith, hvað. Que esto tenía que pronunciarse o cantarse de una manera más fuerte para poner de relieve no solo la literación, sino que decir todo esto de aquí es lo que caracteriza a la escalda. Hvað skal nema það? ¿Qué es un poema sin eso? Si no es. No es un poema muy complicado. La complicación viene poco a poco. Bueno, bastante deprisa, pero no es instantáneo. Luego vamos a encontrar en la época más clásica de los escaldas poemas con una complejidad formal enorme. Bien, se conocen los escaldas, los nombres de más de 300 escaldas, y de algunos tenemos gran cantidad de estrofas, de 4 o de 8 versos. Gran cantidad quiere decir de unos volúmenes de este tamaño, pues 2 volúmenes
recogen en tamaño DIN A5, ¿no? O DIN A, bueno, más grande que el DIN A4, es el DIN A5, ya, ya no me acuerdo, tamaño folio, y son dos volúmenes. O sea que son muchos. Aquí he puesto algunos, subrayando algunos sobre los que hay una saga o que se mencionan mucho en una saga. Por ejemplo, de Halfred y de Cormac no eran grandes guerreros, sino grandes amantes, y entonces pues se hacen sagas sobre ellos, sagas sobre poetas. Esto es curioso de Islandia porque en Islandia el poder componer poesía estilo skáldica era una de las cosas mejores, más importantes que se podían hacer, a la par o incluso más que guerrear. Y tenemos poetas, tenemos la saga de Egil Skallagrimson, que era un guerrero muy importante y además el mejor escalda de todos los tiempos, y otros muchos de los que hay estas, es que mi gato se acerca y me ha causado ayer un problema porque pasó por encima, pisó el conectar modo avión y no me funcionaba nada. Claro, no podía leer internet, no podía hacer nada, pero ni siquiera escribir. Bueno, el caso es que los escaldas, algunos eran nombres importantísimos, Kunlaut Omstunga. Cuando se habla de un de un guerrero que no era especialmente poeta, pero siempre habría compuesto algún poema que se va a incluir en la saga como hacían los irlandeses o como van a estar haciendo los islandeses todo el periodo medieval. Hay que decir que además los metros de la poesía escáldica continúan hasta hoy en un tipo de poesía, digamos, popular, llamada rimur, rima en singular, que tiene estos metros súper complicados, con varias rimas internas en el verso, fuera del verso, aliteraciones y todo esto. Bien, todos estos son muchos escaldas, pero también había muchas poetisas, aunque como no se escriben sagas sobre ellas, solamente se recogen algunos poemas, algunas estrofas, en sagas que tratan de personas relacionadas con ellas. Cuando tenemos aquí, por ejemplo, Gunhild Konungamoder, Gunhild, madre de reyes, pues era un personaje fundamental que, de la que sí que se conservan bastantes estrofas poéticas, ¿no? Pero eso es algo que conocemos, que no nos extraña, porque de la poetisa griega eh, Safo, no se conserva mucho, se conservan sobre todo versos mencionados en libros y a veces algún poema completo, pero eso es lo más raro. Pero hay escaldas, mujeres escaldas. No tiene sentido según seguir pensando que era solo una cosa de hombres. Bien, aquí tenemos un poema de Scala Grimson con todas las complicaciones. Tenemos aquí una introducción
Tut erum, vale, eso nos cuenta en la estructura del verso. Verzat bata, vetsiberek atakata. Aquí hay aliteración en la V más en la T doble, la T geminada. Vapa, veti, heta, que es una novedad. Zun til César Kanku, Zinkinala Minne. Lo mismo, aliteración en son, pero luego el grupo NG, son, Kongu, y en el otro verso, doble, Kin, Kinnala, Minne. Funciona eso es lo que se llama rima interna en la poesía escáldica, y que es una cosa peculiar. Dicen, vamos a aprovechar también esto. Markervel gester zarer kister kjolt finuns kversialtan. ST, pero luego en la segunda parte del verso, ald, ald. La O con la cosa esta era una O muy abierta. Gold, gjolt, sjalt, kanku. Armo bilik, adri, eldra, abrek y skeggi. Aquí ya tenemos la literación, la doble G, ligre, egre, skeggi, más la rima también de dri, dra, dre. O sea, esto es una complicación que siempre ha planteado el problema de cómo se entendía esto. Porque además aquí tenemos Kinnala, marea de mejillas, eso es el vómito. Entonces, hay muchas cosas, esto no es un kenning especialmente complicado, pero que tampoco es especialmente evidente. O sea que bueno, esto es complicado, nos falta saber cómo se recitaba o se cantaba para facilitar la comprensión de estas cosas, aunque aquí no hay que, algo muy frecuente, que empecemos aquí, tit erum, y que luego esto siga til, y aquí una referencia al tit erum, o sea, que continúe la frase de por aquí en otro sitio, que se mezclan, que en una, como este quinala, pues que tengamos aquí quina y aquí la, o sea, todas las complicaciones que queramos imaginar están hechas ahí, que son las que encontramos también en la rima contemporánea. Bien, y ya vamos a la saga. Lo que dice la RAE es, claro, no es un diccionario, es un libro ficción. Un diccionario ficción, pero esto es una definición muy adecuada por uno de los grandes expertos en literatura islandesa, tanto medieval como posterior, Emil Paulson, que vivía y era profesor en la Universidad de Edimburgo. Entonces son obras en prosa de tema histórico, pero de cualquier tipo de historia. Podemos hablar de lo que queramos, de que el tipo de personajes que nos aparezcan y que empiezan como hacia finales del siglo XII y terminan hacia el siglo XV. Hay que tener en cuenta que el cristianismo entra en Islandia hacia el año 1000 y que en un siglo empieza a haber textos traducidos en islandés, textos de tipo religioso y demás. Hay sagas de obispos islandeses, ahí están las fechas en que los encontramos, hay muchas. Estas tienen un estilo muy alambicado, muy peculiares. Claro, las sagas de santos es algo que en Islandia no podían, que no tenían ninguno. Entonces utilizaban santos y santas de todas partes. Cuentan las vidas de santos.
sagas caballerescas, que es la tradición europea, que también son traducciones, aunque a veces las traducciones son muy, muy libres. Estas normalmente no se traducen porque se dice que no tienen especial interés literario para la Islandia medieval. Las cosas es distinta, por ejemplo, de sagas caballerescas tenemos ya muchas en castellano, sobre todo en una, en una editorial, pero vamos, hay varias, no quiero decir una porque hay varias en las que hay las traducciones de las sagas caballerescas con su correspondiente apartado erudito. Luego están las sagas legendarias, que son sagas que hablan de héroes de antes de la ocupación de Islandia. Islandia se empieza a colonizar hacia el 870, 875, digamos. ¿Mm? Pues todo lo que sucede antes no se puede saber porque los islandeses se basaban en una serie de documentos, pocos, y en historias orales de que uno en la familia se acordaba de tal. A mí, mi abuela me contaba que una conocida, bueno, ya no la conocía, pero la madre de un conocido suyo que había vivido en Cuba volvió a España, y esto estamos como a mediados puro del siglo XIX, con un esclavo. Yo le decía, abuela, no podía haber esclavos. ¿Cómo que sí, era un esclavo? Efectivamente, España es el único país, el último país europeo en abolir la esclavitud, y aunque los esclavos se liberaban en cuanto llegaban a España, pero llegaban como esclavos en ese momento. Bueno, pues todo eso, cuando se trata de grandes jefes vikingos y todo eso, pues no hay unas fuentes que pudieran indicar más allá de la pura transmisión oral. Y entonces un personaje de una saga dice que esos son sagas mentirosas, porque no podemos fiarnos de su carácter histórico. Hay sagas de reyes, bastantes, de ellas Snorri Sturluson escribió las de todos los reyes de Noruega desde los orígenes hasta su época, los mediados del siglo XIII, los reyes de Noruega, y que es una obra interesantísima en todos los sentidos, por la cantidad de poemas escáldicos, por la información que ha sido confirmada bastante bien por excavaciones arqueológicas, fuentes de otros sitios y demás, que además literariamente es muy interesante. Y finalmente tenemos el grupo más estudiado, más traducido y más conocido, que es el de sagas islandesas, sagas de islandeses, personajes islandeses que se llaman, eh, bueno, ahora llegamos, que las tenía aquí, pero es en la siguiente página. Pero vamos, esto voy a mencionarlo solo. Se ha dicho muchas veces que las sagas son históricas y que lo que cuentan es todo histórico. Hoy día ya eso está claro que no es, porque los autores de sagas, que son anónimas, pero habría un autor inicial, y luego los demás que fueron añadiendo cosas, pues se inventaban cosas, tomaban cosas de otras sagas, de otras historias, entonces contaban pues lo que querían. Aquí hay una, ya que sí es histórica, la Sturlunga Saga, pero que ya es en la fase final de la independencia islandesa, con un descendiente de Snorri Sturluson, Sturla Thordarson, que escribió muchas cosas
y que era uno de los grandes personajes de la historiografía islandesa. Los islandeses empezaron traduciendo, esto es un poco lo que ya hemos visto, historias de santos, obispos, reyes, ellos mismos hablan de sí mismos y luego se ponen a hablar de vikingos, del rey Arturo, de Carlomagno, la última saga publicada, de un señor llamado Carus, que es simplemente la traducción de una breve historia de un personaje de literatura europea del siglo XIV. O sea, se dedicaron a escribir de todo. Este aumento, esta gran cantidad de sagas y de actividad de sagas, yo lo achaco en parte al aburrimiento. Esto es, en una granja islandesa, durante el invierno, no se podía ir prácticamente a ningún sitio, excepto en días especiales que hiciera un tiempo raramente bueno y que hubiera algo más de luz, porque cuando se pone en la oscuridad total del invierno, no ves la mano por mucho que te la acerque. La nota porque choca con la nariz, pero no ves nada. Entonces, claro, dentro de las casas, mientras cada uno hacía sus labores, alguien cogía un volumen que podía ser copiado por uno mismo, te prestaban una saga, tú la copiabas, y eso se siguió haciendo hasta el siglo XVIII. Y entonces, para entretenerse, iban leyendo sagas, con lo cual es un elemento significativo. Aquí están algunas de las más importantes con posibles fechas. Se dice que literariamente la más importante de las sagas, perdón, es la Njál saga, o Njála. Todas tienen nombres abreviados, la Njáls saga Njala, la Gisla Egla. Aquí tenemos Egil saga, Gisla, Laxdœla, de forma abreviada. Otras tratan unas de una familia, otras a lo largo de un tiempo relativamente limitado, otras tratan de una región. Esta Laxdœla saga o Erbyggja saga dice la saga de los que vivían en el Valle de los Salmones, Laxdœla saga. Erbyggja saga, la saga de los que vivían en los Pedregales. Y como es hay muchas, se habla de sagas limitadas a un territorio y en el territorio se habla de muchas cosas. Si no, pues tenemos que Niall es un personaje del que se cuenta la historia, pero que tienes que hablar, claro, de sus amigos y de sus enemigos, y ya cuando Niall muere, pues de qué pasa, ¿no? Lo mismo con el saga Skallagrimsonar, la saga de el Skallagrimson, donde aparte de sus aventuras que son en Islandia, en Frisia, en Noruega, en Inglaterra, pues se habla de su poesía. Es un autor que tiene una poesía que llamaríamos puramente lírica, en la que llora, por ejemplo, la muerte de un hijo. Se ha muerto un hijo más después de varios que han muerto y hace un poema que es realmente emocionante, ¿no? Como una poesía lírica propiamente. Y luego algunas que están basadas en textos, o sea, cogen una saga y la modifican, o un texto extranjero y hacen uno al estilo de eso. Los islandeses, fundamentalmente los sacerdotes y monjes, pero no solo ellos, tenían muchísima relación con Europa y eran conocedores obviamente del latín, muchos de ellos del inglés y bastantes de francés,
porque algunos fueron a estudiar a la Universidad de París. En este libro argentino de Santiago Barreiro y Renan Birro, Mundo Nórdico Medieval, pues figura esto de Teodoro Manrique Antón, que es español, hablando de por qué se le da tanta importancia a las sagas de islandeses. Son una joya y no hay nada equivalente en ningún sitio. Aunque hay cosas parecidas. Por ejemplo, en algunas crónicas medievales castellanas hay algún poema épico no muy largo metido en la prosa. Y entonces se puede notar, porque si uno va leyéndolo en voz alta, de pronto dices, uy, esto tiene ritmo, tiene rima. O sea, y se han hecho ediciones de varios poemas épicos castellanos sacándolos de las crónicas, pero en los islandeses, que es todas las sagas, no conozco yo ninguna que no tenga, las sagas de islandeses que no tenga eso. Bueno, aquí esto se puede ver, que ya es muy tarde, pero algunas características de eso, de las sagas. Luego, quiero hacer referencia a algo que últimamente se ha llamado el prosímetro, que es esto que el relato, como acabo de decir también en algunas crónicas castellanas, está en prosa, pero con una parte en verso. Esto es de la saga de Nial, y aquí esto es narración en prosa. Vieron que Gunnar estaba alegre y tenía semblante feliz y recitó una estrofa. Y aquí viene la estrofa directamente. Luego el túmulo volvió a cerrarse. Lo habrías creído si te lo hubieran contado. O sea, en una se integra la parte de verso en la prosa, de una manera especialmente llamativa porque alcanzaron una maestría considerable. Bueno, como se ve de las sagas, se puede hablar muchísimo, igual que de las Edas, pero ya vamos a dejar de hablar. Ups, ya, sí, Dwarf, es lo mismo que dice Rafael. Sí, sí, ahora se me ha ido esto. ¿Dónde estoy? Ahí, usted de aquí no tiene que estar, pero esto sí. Así que bueno, ha sido muy a todo correr porque no había, no se puede entender el todo, explicar todo con detalle, con un mínimo de detalle, en una hora, ni en dos, ni en tres. Pero bueno, hay esas cosas. Hay que decir algo que todavía está por estudiar, referente a las sagas y esos los... Ahora no me ha tocado el botón maléfico. Siempre quiere hacer, manifiesta su presencia. Y es que los nórdicos, sobre todo los orientales, pero ahora está claro que al este de Europa y a la zona de Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental, no solo fueron los suecos, los varegos, sino también comerciantes de otras partes del mundo nórdico. Y hay referencias de los de escritores árabes al mundo nórdico y tenemos restos arqueológicos que indican claramente una cierta profundidad de contacto. Cuando de pronto en una ciudad comercial, digamos vikinga, aparece un saco lleno de monedas árabes, de algún sitio las han tenido que sacar, y la presencia de monedas árabes en en los restos arqueológicos nórdicos es general. Yo me pregunto si habrá alguna
la relación entre sagas y textos árabes anteriores y posteriores a la Égira. Entonces, más bien posteriores, pero también los habría anteriores. Entonces, se va abriendo el mundo de las relaciones de los nórdicos con otros pueblos europeos. Y con esto paro. Así que quien tenga alguna pregunta o cosas, Bueno, muchísimas gracias, saludos desde profesor. Caracas. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido una maravillosa y excelente ponencia. Hemos disfrutado todos un montón y hemos aprendido. Dejamos ahora, si le parece, 5 o 10 minutillos por si alguien quiere hacer alguna cuestión, que tiene alguna inquietud que preguntar. Que por favor levante la mano y le vamos dando el turno, y vamos dando el turno de palabra. Estimado profesor, bueno, haciendo uso y abuso de mi autoridad en el Instituto Salman Farsi, sepan disculpar, me gustaría comenzar yo haciendo las preguntas. Estimado profesor, y antes que nada, valga la redundancia, muchísimas gracias por todo lo que nos brindó hoy. Le pregunto, la obra de Max Müller, este alemán que estudió mitología y que, bueno, le prestó atención al mundo germano-nórdico. En una obra de él llamada Mitología Comparada, hace referencia de que en Islandia existía la idea de Al-Father, escrito así, Al-Father, como se escribe en alemán, o al menos así yo lo leí en esta obra que llegó a la lengua castellana aquí en Argentina, eh, como una especie de idea monoteísta previa a la llegada del cristianismo en el mundo nórdico. ¿Esto es verosímil? ¿Fue? ¿No fue? ¿Es un invento de Max Müller? ¿O qué me puede decir al respecto? Jamás he oído mencionar eso, ni la idea de un monoteísmo. Precisamente lo que había era más divinidades, porque solíamos pensar en las divinidades de funciones guerreras y poco más, pero había divinidades especializadas en las cosas campestres, que era la base de su vida y tal. Y Al-Fatr, sí, no lo he visto nunca. Ujú. Ah, ya. Uf, ya, ya, ya. Sí, Al-Fatr, sí. El padre de todos, que es Claro. una denominación de Odín. Ajá. Pero sí, eso es una denominación de Odín, porque en época ya tardía y por influencia, vamos, porque se quería imitar el sistema de divinidades grecolatino, se quiere ver en Odín el padre de todos los dioses. Ajá. Odín es un recién llegado. Odín ni siquiera es uno de los dioses más antiguos, ni uno de los dioses más extensos en cuanto a al culto y cosas de estas, ¿no? Había un dios de la guerra y había dioses de otras cosas, pero no, no, vamos, monoteísmo yo creo que no. Hay que tener Bien. en cuenta que el monoteísmo hebreo es muy reciente. El monoteísmo hebreo se produce, según las investigaciones más recientes, cuando los judíos están en el exilio. Claro. O sea que antes había un montón de dioses, un montón de templos, un montón de diosas, que es también cuando se quitan de encima a la esposa de, de Jehová, de Yahvé, ¿no? Y ya se sabe que Dios es Elohim. En Claro otra que está en versión, plural. aparte de Yahvé, es Elohim, que es un plural sobre la base de Allah, que es la misma de Allah Claro. en árabe. O sea que
Hay quien quiere ver cosas, digamos, de estas por todos lados, ¿no? Y que se lo inventa. Claro. O sea que yo no he visto nunca ninguna referencia ni medianamente seria a estas cosas. Y digamos, también tener en cuenta de que, bueno, en el caso de la tradición hebrea se habla de un enoteísmo, ¿no? Es decir, incluso en las fuentes que nos llegan al día de hoy, cuando se habla de que, bueno, soy el Dios de Israel, ¿no? Se habla del Dios de un pueblo, no de Sí, un Dios absoluto y este, tal como es es obvio. en el monoteísmo como lo concebimos hoy, digamos, ¿no? Que eso también es Sí, bastante sí. discutible. Bueno, muchísimas gracias, estimado profesor. Por orden de Gracias. llegada, vamos con la intervención de Muammer al-Muhajir. Tafadhal, Aji. Shukran, Yahi. Bueno, buenas tardes, estimado profesor. Muchísimas gracias González. por esta segunda oportunidad. Eh, bueno, yo, la verdad, eh, tengo como un sentimiento que oscila entre la maravilla y la impotencia por ver lo rica y vasta. La sensación que tengo es como con la disertación que usted ha dado es como de mirar a través del ojo de una cerradura y decir, qué bueno sería poder estar del otro lado de la puerta y ver todo eso que estoy Mm, vislumbrando, ¿no? sí, Requiere toda una vida de estudio eso. Bueno, pero hay un aspecto en particular que es el de los Kenninger, ¿no? Yo sí. conocí este término hace relativamente poco, porque estudiando inglés, porque todavía existen en la lengua inglesa muchos refranes que tienen su origen en la literatura sajona. Y quería preguntarle si existe o nos puede recomendar algún diccionario o glosario de este tipo de expresiones metafóricas o figurativas. Bueno, en inglés antiguo hay muchos Kenninger, suelen ser simples, o sea, de solo dos elementos. En nórdico puede haber alguno de siete. Toda introducción a la literatura inglesa antigua, anglosajona, incluye obviamente listas de los Kenninger. Y lo mismo sucede, aunque como ejemplos, en la nórdica. Hay una página que hace tiempo que no consulto, pero que se llama Kenninger. Pues no sé si, a ver, un segundo. Pues ahora no la veo, la habrán desaparecido, como es habitual, las cosas en Internet, que era una recopilación de todos los Kenninger que se utilizan en la poesía nórdica. Habría que hacer una búsqueda más precisa, más larga, porque es que hay cientos y cientos de expresiones de estas y muy complejas. Pero en los manuales introductorios se pueden encontrar bastantes, bastantes ejemplos. Una que que se ha mencionado, no parece probable, pero se ha mencionado es que el héroe inglés Beowulf, Beowulf literalmente significa lobo de las abejas. Y entonces dice, ah, eso es el oso, porque el oso come miel y es como un lobo. Y muchas cosas que no sabemos. Hay una hipótesis de Fries, un estudioso de la mitología y la literatura nórdicas antiguas, ya de hace años, que propone ver los Kenningar
en lo que podríamos llamar tabú lingüístico. En vez de decir oso, pues decimos el lobo de la miel, de las abejas, porque hay muchas expresiones. En ruso el oso es el que come miel y en las lenguas germánicas es el de color marrón. Entonces se evita un nombre. Pues cuando los nombres son mucho más complicados, el objeto entonces se tiene que hacer una metáfora con varios elementos. A veces cada uno de esos elementos se sustituye por otra metáfora, con lo cual ya se convierte seguramente en una especie de juego literario, puramente, ¿no? De ir a ver hasta dónde llegamos diciendo cosas, pero probablemente la gente conocía más cosas de todo esto de lo que uno piensa. Hay un libro muy reciente, publicado hace solo unos meses, en la editorial nórdica de Madrid, que se llama En busca del vikingo negro, que es en referencia a un personaje que se sabe que probablemente al que se le llamaba el negro, no por negro de África, sino porque ellos llamaban a los negros de África los llamaban azules. Entonces los negros eran más bien los del norte de Escandinavia y el norte de Siberia. Entonces, es un libro que intenta reconstruir la historia de este personaje, con lo cual tiene que ir por un montón de sitios, el norte de Siberia, Irlanda, escritores árabes, que no solemos pensar que los árabes estaban en todos lados, viajaban a todos sitios, lo apuntaban todo, o sea, se lo sabían todo, era una cosa impresionante y que entonces solucionan algunos problemas graves. Entonces, como no se tiene total información de este, le sirve para hablar de cómo era la vida en la primera época de Islandia, también la vida en época pagana en Noruega, de cómo se va produciendo el desarrollo de la colonización islandesa y de cómo se van realizando las sagas. Un libro muy, muy interesante. Creo que es posible comprarlo hombre, más bonito en, en papel, pero si no, Kindle creo que tiene, si no todos, la mayoría de los volúmenes de ediciones nórdica y entonces se podría conseguir por esa vía. Es muy instructivo porque dice cosas que proceden del conocimiento más reciente que tenemos, de la arqueología, de estudios comparados, etcétera, etcétera, y lo pone todo en orden muy bien porque él es fundamentalmente historiador. Aparte de decir, como buen islandés, que es de la treinta y tanta generación del personaje sobre el que está escribiendo. Pero realmente los Kenninger, habla algo de los Kenninger, cómo se desarrolla eso, y con algunos ejemplos, aunque no es un tema principal, pero sí cómo se hacen las sagas. Y los Kenninger, claro, los tenemos ya bastante hechos desde la Edda, y luego con los escaldas se complican más, pero no hay un diccionario en español ni en inglés que yo conozca, ni siquiera en noruego, de Kenninger. Los diccionarios islandeses más grandes eh, incluyen los Kenninger y eso va desde el diccionario de Clisby y Vigfusson, que es del siglo XIX, aunque se reeditó más tarde, que es un diccionario de antiguo nórdico principalmente, y ahí están, hay Kenninger, pero no un listado de todos ellos. Esos son los manuales de introducción
la literatura nórdica. Y sí, el ojo de la cerradura, y dijimos, ya nos gustaría abrir un poco la cerradura. Y ahora se van viendo más cosas. Ahora, hace muy poco, vamos, con los estudios genéticos más modernos que permiten ver, y no solo genéticos, sino por ejemplo del esmalte de los dientes, que nos permite ver de qué se ha ido, de qué se ha alimentado una persona a lo largo de su vida y en consecuencia de qué sitio era y en qué sitios ha vivido y qué cosas comía en esos sitios, o directamente las herencia genética identificable de personajes hallados en tumbas, podemos llegar a saber un montón de cosas que no sabíamos. Un caso paradigmático es el de una tumba en la ciudad de Birka, que es donde he dicho que era una ciudad comercial y se han encontrado muchísimas monedas árabes y muchísimas cosas, con lo cual es seguro que los árabes iban hasta allí y los nórdicos iban hasta el mundo árabe. Pues había una tumba misteriosa de un personaje que tenía todas sus armas propias de un guerrero, pero tenía algunas propias más bien de una mujer. Y entonces no se explicaba muy bien por qué tenía esos elementos de ajuar femenino. Se empezó a pensar y con el análisis genético de los restos se ha podido comprobar con toda seguridad que es que era una mujer, pero que la mayor parte de su ajuar era guerrero, o sea que era una guerrera y además de altísima clase social. Y luego han dicho, pues no es la única. Y han empezado a ver otras mujeres, o sea que había mujeres guerreras, igual que había mujeres escaldas. Y si supiéramos quién escribe las sagas, las mujeres no tienen un papel demasiado grande, pero algunas mujeres sí. Y entonces podemos pensar si queremos, pero eso es ya demasiado gratis, ¿no? Es decir, pues algunas están escritas por mujeres. No, no sabemos, ¿no? Las mujeres en Islandia desde muy pronto sabían escribir y eran ellas las que enseñaban a los niños pequeños. Y eso ha sucedido hasta la primera mitad del siglo XX, que eran las abuelas o las madres las que enseñaban a leer y a escribir a sus hijas y a sus hijos antes de que hubiera escuela. O sea que afortunadamente se va haciendo un poco más grande que el agujero. Yo una vez hice una foto en un agujerito que había en un sitio, en una isla, en Vigo, las Islas Cíes, y conseguí hacer la foto que la hiciera a través del agujerito que había. Y entonces me pude dar cuenta de que aquello era un osario, todo lleno de huesos amontonados de montones de personas. O sea que vamos sabiendo cosas. Aunque parezca que no, nos hemos quitado de encima algunos prejuicios mm, bastante negativos de tiempos anteriores, o sea que vamos bien. Muchísimas gracias, estimado profesor. Le damos la palabra al señor Martín de Feo. Muy bien. Muchas gracias. Sana envidia desde Buenos Aires, doctor. Ojalá me pudiera leer runas germánicas, así, etcétera. Me encantaría. Le hago la siguiente pregunta. Últimamente en Europa hay un interés creciente en las antiguas prácticas religiosas, tanto en Escandinavia como en Germania. Me estoy refiriendo al paganismo, ¿no? Al paganismo germánico, etcétera. También, bueno, en el paganismo celta, lo que se conoce como la Wicca, etcétera. Bien.
¿Hay registros, ya sea escritos en runas o escritos en papel, sobre cómo se ejecutaban estas prácticas, religiosas? Me estoy refiriendo a los matrimonios, me estoy refiriendo a los sacrificios, etcétera. Bueno, hay datos sueltos. Esto es, si en un poema de la Edda se va a casar Freya con un etón, con un gigante, por un engaño que hay, no, perdón, se tenía que casar, entonces Freya manda, en vez de casarse ella, manda a Thor. Entonces se habla de que ponen el martillo de Thor encima de las piernas de la novia, porque Thor era fundamentalmente un dios que se encargaba de la fertilidad, de la lluvia y todas estas cosas. Entonces, cuando ahora se hace un matrimonio pagano, odinista, se llama la religión en España, pues se utiliza también un martillo de Thor que se pone en las rodillas de la novia. Y hay algunas cosas sueltas, pero no hay que fiarse demasiado, porque yo he comprobado, que yo sepa no lo han quitado, que los libros sagrados que utilizan son traducciones del aquí presente. Así que cada vez que se hace una ceremonia, ahí aparezco yo, que no soy, como se dice, si no creo en la Iglesia Católica, que es la única verdadera, ¿cómo voy a creer en una pagana? Entonces, es mucha invención. Queda bonito y tal, y está muy de moda casarse en Islandia por el rito odínico o el rito pagano, pero también está en algunos sitios de Sicilia, también se hacen bodas paganas. Profesor, Bien, mire si en el más allá lo acusan de difundir el paganismo. bueno, ¿quién me va a acusar? Y no sé, Un quien, dios quien le pagano. toque, claro, quien le toque en el próximo mundo. Es realmente un tema que lo hemos tocado, disculpe la interrupción, en las conferencias del Instituto Salman Farsi, y es un tema que lo hablamos bastante, incluso aquí con mi colega iranólogo Gonzalo Alonso, las corrientes reconstruccionistas que existen en el mundo moderno, llamémosle, hablando mal y pronto, occidental. ¿M? Realmente por internet se ve muchísimo reconstruccionismo odinista, reconstruccionismo mitraísta, incluso reconstruccionismo masdeísta, que es una tradición viva, pero que está cerrada. Sin embargo, hay personas que, bueno, aventuran desde la libertad de culto a reconstrucciones del masdeísmo que, bueno, ¿no? Que son bastante peregrinas. Sí, o sea, aquí ahora hace unos días ha habido la fiesta en Zaragoza, la gran fiesta de la Virgen del Pilar, que en el año 61 de nuestra era, en un sitio concreto donde está ahora la Basílica del Pilar, que vale la pena ir a verla porque es una maravilla de arte eh, neoclásico, pues allí apareció subida en un pilar que se le apareció a Santiago, no sé qué. Claro, en el sitio donde desapareció el año 61, ese era el pleno foro romano. Iban a haber puesto cara rara a los romanos de ver una señora vestida rara subida en una cosa. Pero es que se va luego a Santiago de Compostela a visitar el santo, que Santiago jamás estuvo en Hispania, en la península ibérica, y desde luego está claro que allí no está enterrado, que hay alguien enterrado, pero vete a saber que no se conoce ningún pariente vivo de este señor. Todo es muchísima imaginación. Todas las De, religiones, como es lógico, porque están. Borges hablaba de que la teología
es la rama más frondosa de la literatura fantástica. Porque claro, estamos hablando en religión de unos seres que no tenemos acceso directo a ellos, no los vemos, no los oímos, podemos imaginar alterando la conciencia, que nos llega una voz, todas estas cosas, pero no hay una relación directa, todo tiene que ser fantasía. Eso luego se organiza y hay cosas muy interesantes y cómo van pasando de una religión a otra, cómo se va fundiendo religiones, separando, como por ejemplo del judaísmo se separa el cristianismo, cómo luego se produce un acercamiento con unas creencias del, distintas politeístas que dan lugar al Islam. O sea, la cosa es apasionante, la historia de las religiones es apasionante y la sociología. Sin Pero dudas. claro, si uno es creyente en una religión, lo es. Y a mí me parece muy bien. Yo no tengo nada en contra de que alguien sea profundamente creyente en una religión y que viva según las normas de esa religión y cosas de esas. Pero claro, o el que no es creyente no lo cree. Y así Perdón, andamos con los problemas estimado, conocidos. estimado Sí, Martín, ¿tenías algo más para decir? No, nada, Leandro, solamente agregar de que la tendencia esta de que tenían los cristianos de construir sus monumentos y sus edificios sobre altares paganos es algo que es conocido, de hecho. sí, De hecho, la iglesia de Fantoftkerke en Noruega, según lo que dice Bart Vikernes, que es bueno, es como una autoridad reconocida en el tema del odinismo, etcétera, es que había sido construida justamente sobre un altar de celebraciones sí. nórdicas, ahí en Noruega, ¿sí? Y bueno, y esa fue una de las justificaciones para cuando la prendió fuego, básicamente. Sí, en el año 92, 7. 93. Bien. Ya, es Ya que está. que es así. El Papa dio unas instrucciones para los que se iban a encargar de cristianizar las zonas germánicas y nórdicas, diciendo que había que aprovechar los sitios de culto y las fiestas para sustituirlos. Entonces, en vez de, por ejemplo, si se hacía una fiesta a un dios pagano, pues se pasaba a hacerle a un santo o a una advocación de la Virgen o a Jesucristo y esto. Y lo que se sacrificaba, en vez de quemarlo, se lo comían y no es que se comieran lo que el resto del sacrificio, sino que se ponían en una fiesta a comer, que las fiestas católicas, vamos, las fiestas populares incluyen muchísimo comer, es un Claro, elemento fundamental. y Sí, de El hecho, Yule germánico y la Navidad, básicamente. Sí, sí, totalmente. que eso en la tradición iraní se le conoce como Yaldá, la noche Yaldá. Pero No bueno, sé, eso es otro tema. Validando lo que dice Martín y el profesor, está documentado y hasta el día de hoy se puede visitar en la península itálica y creo que en la península ibérica también, muchos altares de la Iglesia Católica que están construidos sobre eh, sí, altares, sobre mitreos, ¿m? Que los mitreos estaban en sí, sí, subsuelos sí. y esto, digamos, está accesible como atracción arqueológica hasta el día de hoy. Estimado profesor, le hago una consulta. Usted que vive en la península ibérica y geográficamente está más cerca que nosotros, después vamos con una breve consulta de Mohamed al-Mohajer. ¿Usted tuvo la posibilidad de conocer Islandia, Groenlandia, las Islas Feroe, que vive ahí cerca? Cerca es un decir, ¿no? Mm, Pero más cerca que nosotros seguro. Bueno, no sé yo. No, Groenlandia y las Islas Feroe no. He estado bastantes veces en Islandia, aunque no he estado en todo el país, pero nadie ha estado en todo el país. He estado en más sitios del país que la mayoría de la gente de Reykjavik. Pues he estado en bastantes sitios de Islandia, todos los más importantes, aunque no del norte.
Pero allí en Islandia es que no se sabe dónde había antiguos, hay muchos nombres de Hof, H-O-F, que indicaba que había allí un templo pagano, pero claro, no se han encontrado muchos restos, donde sí los hay es en España. Está claro que muchas catedrales, por ejemplo la de Tarragona, que está justo donde estaba el templo de Júpiter, en el mismo sitio. Se quitó el templo de Júpiter y encima se construyó la catedral cristiana. Son continuidades rotas. Claro. Mohamed, تفضل. Bueno, muchísimas gracias. Sí, un comentario personal. Continuidades peligrosas, pienso yo también, cuando se asume la religión, independientemente de sus valores, se la asume como simplemente una forma de dominio de masas, como se ha mencionado muchas veces, ¿no? Esa continuidad de la que están hablando a mí me inquieta muchísimo. Eh, bueno, primero agradecerle muchísimo la respuesta a mi pregunta anterior, que no lo hice y quería agradecerle. Muy interesante todo lo que contó al respecto. Y ahora en este caso particular quería preguntar algo sobre lingüística concretamente, más bien sobre algunas cositas que tengo la sensación de que usted por ahí conoce y que yo no he tenido la oportunidad de sacarme la duda. Eh, Antes de internarme un poco en la lengua islandesa, me interné en el noruego, ¿no? Y cuando uno intenta aprender noruego se encuentra con el noruego bokmål, ¿no? El noruego Sí, oficial, el noruego de libro literario. Y resulta que el noruego bokmål no es más que danés. sí, Los daneses ocuparon 400 años Noruega y les impusieron su lengua. Entonces, Noruega tiene, al igual que buena parte del mundo germánico y Alemania, estos movimientos nacionalistas que intentan recuperar el espíritu este, literario, ¿verdad? Los héroes de antaño. Y en Noruega se habla mucho del Nynorsk o Nuevo Noruego, que sí. sería digamos, una síntesis de varias etapas de rescatar la lengua y la literatura popular, particularmente por parte de un este, Ivar erudito que Aasen. recuperó todo. Sí, 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 sí. ¿Cómo era el nombre? Ivar Aasen. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, él viajó por todo el país recopilando poemas y relatos de los campesinos. Lo que yo quería preguntarle, porque no llegué a sacarme la duda, es hasta qué punto este Ninorsk puede reflejar una, una lengua germánica que no haya sido, que no haya sufrido este proceso de simplificación tan brutal que tiene el danés, ¿no? O sea, cuando uno observa el islandés, el gótico, tienen una morfología y un nivel de flexión eh, calamitoso, mucho mayor que el que, el que la morfología verbal castellana, ¿no? Y después uno ve el danés y el inglés y son cosas realmente muy simplificadas donde ni siquiera hay conjugaciones verbales. Yo busqué en su momento material sobre Ninorsk y no hubo manera de encontrarlo ni siquiera en inglés algo conciso como por ejemplo una gramática. ¿Se limita simplemente a un grupo de vocablos el Ninorsk o realmente tiene rastros de una, de una morfología más arcaica? Sí, bueno, el Muchas Nynorsk gracias. es una creación artificial, a partir sobre todo de dialectos noruegos occidentales. Eh, no es tanto la diferencia de vocabulario, sino que, por ejemplo, el danés, igual que el sueco, y en consecuencia el noruego bokmål, simplificaron los diptongos. En nynorsk se mantienen los diptongos.
que le da un carácter muy distinto y más arcaizante. En eso la morfología básicamente es muy parecida, con pequeñas variaciones al- a la del bookmore, aunque hay en general tres géneros. El bookmore solo tiene dos ya, igual que el danés, pero el nynorsk añade el femenino, con lo cual ya estamos un paso más cerca de lo que había en dialectos anteriores. También en el verbo hay algunas diferencias, aunque no muchas. La flexión verbal se ha simplificado radicalmente como en las demás formas, como en las otras lenguas noruegas, o sea, nórdicas en Escandinavia. En algunos dialectos del oeste hay algunos datos más, por ejemplo, que tengan los verbos una forma de plural y que me parece todavía más interesante, que se conserve el dativo, el caso dativo en los sustantivos y en pronombres. Pero eso es en dialectos que Ivar Aasen no lo incluyó en su versión de lo que en principio se llamó Landsmål, lengua de la tierra, y, y ahora Nynorsk. Sí, está más cerca de lo anterior, pero es que todo es igual. Estos son muy peculiares. En Noruega, en un colegio, en la universidad, el profesor pone el examen, por ejemplo, en bookmore y cada alumno puede contestar en bookmore, en nynorsk, pero también en otra versión más danesa todavía, que se llama riksmål, y en una que se intentó juntar nynorsk y bookmore, que se llama samnorsk, noruego común. Cada cual puede contestar en el que quiera, se entiende igual, no hay problema, las cosas, todos los papeles están en bilingüe, en Noruega por todos lados, y la gente conoce, aunque hablan solamente uno, pero puede conocer los dos. Noruega tiene, como se dice en Noruega, es que eh, los padres nunca han podido ayudar a los hijos con la ortografía, porque de vez en cuando se dice, vamos a juntarlas un poco más, no, vamos a separarlo, y todo esto. Y en Nynorsk sí que se hace esto. Y en las formas más habituales ahora de bookmore, con elementos de integración, se incluye el femenino en algunos sustantivos. Por ejemplo, la palabra calle en bookmore tradicional era gate, gate. Y, con el artículo gaten. Y en cambio, ahora es gata porque es femenino. Y entonces, si queremos utilizar un demostrativo, tenemos que utilizar el demostrativo femenino. Pero eso es en una lista de palabras que está establecido. En bookmore, ¿no? ¿Sí? Muchísimas Bueno, gracias. gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias. Si parece, vamos cerrando, ¿no? La sesión. Bien. Que ya va siendo tarde aquí en España, sobre todo, ¿verdad, profesor? Y sí que quería, ¿no? Personalmente y en nombre del Instituto Salman Farsi, agradecerle, ¿no? De corazón y muy encarecidamente estas dos sesiones, ¿no? La anterior, que fue una panorámica sobre la lengua nórdica antigua, y esta en concreto, la de hoy, sobre literatura nórdica, porque, bueno, el combo, la combinación de las dos ha sido una gran experiencia para para todos nosotros, y hemos tenido el placer de- de disfrutar escuchándole un montón, y que agradecemos enormemente también la deferencia, ¿no? de haber aceptado, ¿no?
haber aceptado dar estas intervenciones a pesar de lo tarde que es aquí en España, lo cual agradecemos, ¿no? Especialmente de manera extraordinaria. No solo el hecho de que lo agradezca, sino que lo agradezca en este horario, no en este horario. Sí, Esto hay que decirlo todo, ¿no? sí, para mí ha sido un placer colaborar y hablar de esto. Siempre se aprende cuando se preparan las cosas para contarlas, siempre se aprenden cosas. Por ejemplo, es la primera vez que doy una lista de mujeres escaldas, Mira, que un nunca, honor que haya sido por el Salman como no Farsi. son de las conocidas, no hay ninguna saga de Claro, ellas, pues se las deja en un tercer plano, claro. cosa muy habitual. Pero se aprende mucho con esto, o sea que yo encantado también y quiero dar las gracias por las preguntas y por la atención de todos. O sea que Claro. Además, aquí entre el público hay varias personas españolas también, así que todas han aguantado hasta casi hasta las dos que altas se han horas. dado. Con lo Sí, cual, por aquí miro por la calle, pero no veo lobos ni brujas. O sea, claro, lo que veo es que llueve, que eso es una cosa mala. Pero a bueno, lo mejor esa lluvia sirve de elemento apotropaico, ¿no? Para alimentar a esos lobos y brujas, ¿verdad? Ahora que decimos esto, un Kening que me resulta muy bonito a mí personalmente de la literatura inglesa antigua es el de Camino de la ballena, ¿no? Para hacer referencia al sí, mar. Muy, muy bonito. Bajo sí, mi punto de vista. sí, son muy bonitos y los ingleses, a mí me gustan más los Kenningar ingleses porque son más simples y Claro, son muy Camino de la ballena visibles. ese tiene dos miembros, ¿no? Huelgue, ¿no? Huelgue. Claro, son realmente bonitos. Los nórdicos a veces con cinco o seis elementos te Claro. pierdes. Pero bueno, Bueno, pues nos congratula que se haya sentido muy bienvenido aquí, que se haya sentido como en casa, porque bueno, era nuestra siempre intención, sí. ¿no? Y bueno, le deseamos unas muy buenas noches y bueno, estamos en contacto estamos en contacto y le deseamos unas muy buenas noches y por supuesto que tenga un buen fin de semana y muchísimas gracias Gracias. por compartir toda su sabiduría y su conocimiento. Aquí tiene siempre alumnos, aquí no somos alumnos siempre, somos alumnos suyos de aquí hasta el final. Muy bien, pues yo soy el que da las gracias a ti, Gonzalo, a Leandro, a Omar y así sucesivamente. No voy a decir todos los nombres, Laura, Matías, Alejandro, Rafael, Pablo, Jaime. O sea que, Tac, tac, gratis, danke, thank you. Muchas gracias, Aunque profesor. pues yo, muy bien, profesor, Hasta luego, muchas muy Hasta gracias. bien. luego. Buenas noches. Dios y gracias. tengan Jodas buenas Ofes. noches. Como se dice en persa, Jodas Ofes. Ah, vale. Dios le cuide. Ah, muy bien. Pues le doy a salir.